Bueno, segundo bloque del programa, habían quedado algunas cosas allí en el tintero. Una, desde el punto de vista político, era cómo reacciona la oposición con esto de Massa. ¿Causó sorpresa? ¿Era una bala de plata? ¿Le conviene a algunos y a otros no? Algunos decían, no, esto le conviene a Bullrich, por ejemplo, pues está en el otro costado de la grieta, más allá de algo del discurso, ¿no? Larreta, que es más moderado, a lo mejor se entiende que puede haber algún tipo de competencia. ¿Cómo lo ves, Eduardo? Mira, esto que hay que partir de esta base. Massa llega a este ministerio, a este superministerio, como lo quieras llamar, como un dirigente al que fueron a buscar, pero tiene el 67% de imagen negativa, según una encuesta de Subán Córdoba, publicada el domingo pasado. Cristian Boutier, la última también, Boutier, muy parecido. La leí hoy, a la de Cristian Boutier un poquito menos, pero está por encima del 60%. Eso es lo que es analizado por la oposición como positivo. De todas maneras, yo quiero hacer esta salvedad y esta consideración. Las encuestas y los porcentajes, sobre todo cuando falta tanto para una elección, son fotos y son efímeros, esto puede cambiar. Si a Massa le sale bien, va a pasar como con Alberto, con la pandemia. Sí, ¿te acordás los 3 primeros meses de pandemia? Era Gardel. El 75% de imagen positiva. Sí. Un año y medio después, 2 años después, tiene el 26%. Es más, lo escuchamos a Negri decir que eran soldados de la causa, ¿no? Pero por supuesto. Te mande general. Claro, seguro. El tema es todo tan efímero, todo tan volátil, hay que esperar. Lo que pasa que la oposición hoy es un poco la familia Adams, ¿no? Es un lío de huidas y vueltas, guerra de egos, de problemas, de 7 internas. candidatos y no sabemos si hay alguna propuesta concreta, ¿no? No sabemos si hay propuesta y si hay algún acuerdo. Si hay algún acuerdo, me hace acordar el radicalismo de Córdoba. El radicalismo de Córdoba se advirtió que puede ganar la elección tanto en la provincia como en la ciudad de Córdoba. Por eso se asustaron mucho y están repeleados. Repeleados los intendentes contra los dirigentes capitostes que hace 70 años que están en el Congreso y demás. Están bueno, en la Nación pasa algo parecido, chicos. Pasa algo parecido porque la oposición se está moviendo con mucha torpeza y bueno, a Massa le sale bien y va a ser candidato presidencial. Y si le sale mal, a los botes. ¿Cómo hacemos para llegar al 2,5 del que hablaba Massa? A ver, con esta quita de subsidios, evidentemente no alcanza. Con el congelamiento de la planta de administración pública, tampoco alcanza. Habló de un aumento a los jubilados. Eso va en contra de lograr la meta del 2,5. ¿Cómo llegan? Bueno, la inflación ayuda para esos casos. La recaudación viene creciendo al 80% prácticamente y los gastos, si los logra contener, va a crecer a una tasa inferior. Entonces, de esa forma puede licuar parte de los gastos. El objetivo, digamos, cuando vos estás en un proceso de crisis como esta, de los gobiernos, es licuar. El tema es a quién licuás. Esto es elegir a quién vas a licuar. Entonces, bueno, probablemente van a licuar a los gastos más significativos. El tema de subsidios ya está con la segmentación, va a lograr una reducción importante. Si tiene suerte que los precios de la energía en algún momento, luego que digamos comiencen a ceder, bueno, en buena hora también para el gasto. En el caso de los subsidios, yo dudo que sea en el corto plazo muy efectivo este tema de las auditorías y del castigo y de transformar los planes en trabajo. De todo modo, es una buena idea que se empiece a discutir, digamos, una buena cosa que se empiece a discutir y que no estemos pensando en el salario, digamos, este salario universal que estaban hablando, que creo que ya hoy no tiene ninguna viabilidad dentro del esquema pensado por Massa. Así que, digo, y seguramente... No más impuestos o nuevos impuestos. No más impuestos porque no pasarían por el Congreso, sí, probablemente trascendió y lo dejó firmado Marcó del Pon antes de irse. Marcó del Pon antes de irse, el adelantamiento a cuenta de ganancia de lo que pensaban de resta extraordinaria. Esto le daría unos 200.000 millones
extra al gobierno este año. Y para eso no tiene que pasar por el Congreso. Ahora, la gente que está absolutamente en blanco se queja porque dice, viven cazando dentro del zoológico, ¿no? Bueno, el problema de esto es, digamos, yo recién escuchaba cuando hablabas con Eduardo de la Agenda 23. El problema es que la agenda de la política está divorciada de la agenda de la gente. Y la agenda de la gente es cómo llega a fin de mes y cómo hace para enfrentar una canasta básica que sube todos los días y que en el mes de julio los alimentos esenciales de esa canasta subieron más de 2 dígitos cuando sus ingresos no suben. Claro. Y cómo hace un jubilado para poder llegar a fin de mes. Digo, la verdad que todas estas discusiones tiene la gente. A la gente la agobia la inflación, porque la inflación es una máquina de generar pobre. Entonces, digo, esto es todos los problemas de la gente. La gente está preocupada por el fin de mes, no por fin del año que viene. La política se preocupa por fin del año que viene. Las discusiones de la política son de poder. Las necesidades de la gente son mucho más básicas, son de subsistencia y de tranquilidad. Y para tranquilidad tenés que anclar expectativas. Y esta es la posibilidad que hoy tiene Massa, que espero la aproveche, porque también se podría haber anclado expectativa cuando se hizo el acuerdo con el fondo. Pero lejos de eso, al otro día del acuerdo con el fondo, te acordarás que le declaró la guerra a la inflación, sí. Guerra que estaba perdida de que la declaró. Entonces, ojalá que el gobierno tenga la capacidad en esta oportunidad de anclar expectativa por el bien de todos, porque en este nivel de locura, digamos, de volatilidad de tipo de cambio, donde no hay alternativa para la inversión, donde no tenés los dólares para los insumos. Argentina, y con esto te cierro la idea, Argentina es un país muy particular. Tenemos muchísimo gas, somos la segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo y no tenemos gas y lo tenemos que importar en barco porque no hicieron un gasoducto durante 2 gestiones que salía 2.000 o 3.000 millones de dólares, digamos, que es lo que importamos de gas en junio. Sí, increíble. Y Argentina tenemos atesorado los argentinos 200.000 millones de dólares. Estos son estadísticas del propio Banco Central. En el colchón. Es la cantidad de billetes que se importaron, están en el colchón, en las cajas de seguridad, en un tarrito en el fondo del patio. Esa plata está atesorada, no genera absolutamente nada. O sea, somos un país que tenemos 200.000 millones de dólares y no tenemos dólares en las reservas, porque no somos capaces de generar confianza. Claro, si hubiera confianza, la gente obviamente saca los dólares. Y en economía hay 2 palabras que son fundamentales, confianza y credibilidad. Obviamente. Sin confianza y sin credibilidad, ninguna medida, por más inteligente que sea, puede prosperar. Sí. Ojalá que este nuevo aire le den al gobierno la capacidad de generar, por lo menos, anclar expectativas, si no es credibilidad, por lo menos confianza. Muchachos, ¿alguna pregunta antes de cerrar el tema? Una pregunta, Eduardo. Bueno, los dos que están muy empapados en el tema, si podrían especificarnos un porcentaje de lo que significan los planes sociales en la torta esta negativa de gasto público, de números negativos del Estado, sobre todo porque desde mi modo de ver veo que hay un porcentaje muy importante de la población que demoniza mucho al tema de que se mantiene a los vagos o a los planeros, no de la misma manera que a lo mejor con los subsidios a la tarifa eléctrica de los barrios más ricos de la capital federal, como Recoleta, más allá de que particularmente considero que no hay nada peor que anular a una persona, que es lo que han generado esta cantidad enorme de años de planes sociales. O sea, la pregunta es, sí, ¿qué porcentaje se llevan de toda esta torta, más o menos, José, los planes sociales, los programas sociales? Entre lo que es todo lo que es asistencia social, jubilaciones con jubilaciones altísimo. Sí, claro. y planes debe estar en un 40% del gasto. Claro. Pero lo peor, digamos, además de lo que implica en términos de gasto, lo peor es lo que implica en términos de desaliento de la fuerza laboral, digamos. Porque te lo plantean muchos sectores que no consiguen mano de obra porque, digamos, están con los planes. Así que yo festejo el hecho de que el gobierno haya puesto en discusión esto y que esté pensando cambiar planes por trabajo. Digo, claro. El mejor ejemplo creo que lo tenemos los cordobeses acá con el programa Primer Paso. El programa Primer Paso es un subsidio al trabajo que realmente termina generando trabajo, porque el 50% de los jóvenes que entran o de los que ingresan dentro del plan del plan de este Primer Paso, terminan quedando fijos en las empresas. Así que a mí no me asusta el subsidio, mientras que el subsidio sea al trabajo. Al trabajo y sea temporal. Sí. No podemos subsidiar durante décadas
a personas porque vamos en contra del trabajo. Y lo único que saca a la gente de la pobreza es el trabajo. El subsidio no saca a la gente de la pobreza, la saca de la indigencia y la mantiene dentro de la pobreza y con un clientelismo muy perverso que la política suele utilizar bastante bien. Bien. Acá en Córdoba, más allá de los PPP, también en convenios particulares, ¿no? Con la industria automotriz, con la industria informática. Sí, claro, sobre todo con la industria informática en el último tiempo. Muchísimo. Que ha tenido y tiene felizmente en Córdoba grandísimo desarrollo, Sí, ¿no? sí, sí. Hay cosas a las cuales nosotros no estamos acostumbrados, pero estas empresas nuevas, de nueva generación, que generan tareas que históricamente no han sido consideradas clásicas. Hay nuevos empleos y nuevas formas a las cuales nosotros, nuestra generación, que somos más grandes, no estamos acostumbrados ni siquiera a conocer. Se quedan hasta cerrar el bloque, un cachitito más. Vamos a cerrar el bloque con otro tema, Hernán. Lo hemos tratado largo y tendido en alguna de las primeras. Yo creo que en el primero arrancamos con el caso de Almazo. En el primer programa, cuando estaban allí, estamos casi al cierre. Claro, cuando se termina absolviendo a Macarrón, se dice el día 5, o sea, mañana, se van a conocer los fundamentos. ¿Qué podemos anticipar de todo eso? No, bueno, hay mucha expectativa, no sé si en la gente, porque el caso tiene esta particularidad. La gente por ahí no se manifiesta, pero sigue muy atento lo que vamos publicando quienes cubrimos el caso. Mañana vamos a saber qué piensa la justicia del mayor escándalo judicial que ha vivido Río Cuarto, no sé si en toda su historia, pero más o menos. Un juicio que lo hablamos acá, que no tuvo fiscal, un fiscal que actuó como abogado del imputado. ¿Río Cuarto o la provincia? La provincia. Yo no sé sí, si ha habido por lo menos en los últimos 30 o 35 Es muy importante años. lo que decís porque lo otro que es muy llamativo, y también por eso queremos saber qué dicen los fundamentos de la absolución, Claro. es que nadie habla de este escándalo. Eligieron una fecha muy apropiada porque la sentencia se conoció la semana previa a la feria, un martes, y el viernes ya Y mañana no había es viernes. actividad. Exactamente, digamos, eso fue muy bien pensado. Pero terminó la feria y bueno, nosotros desde el diario hemos tratado de hablar con alguien del Superior Tribunal de Justicia, porque esto ha sido un escándalo nacional, con el Ministerio Público Fiscal, y te contestan realmente cosas inverosímiles, que no tienen tiempo, que están ocupados. El Ministerio Público Fiscal, el fiscal general que no puede adelantar opinión, porque si se le hace un jury a Rivero o a Pizarro, a alguno de los dos, porque hay dos fiscales que vieron cosas totalmente distintas, no puede opinar porque a lo mejor tiene que acusar en ese jury. La cuestión es que nadie se hace cargo de este mamarracho, y bueno, mañana por lo menos los periodistas y la opinión pública vamos a saber qué piensa ese tribunal que estuvo pintado porque no intervino, no condicionó, no limitó, no condujo el debate. Bueno, ¿qué piensa de todo esto que vivimos y que fue, para mí, uno de los mayores absurdos jurídicos de la historia, como vos bien decís, de la provincia? Una fotografía de uno de los hechos en este juicio en Río Cuarto. Uno de los miembros de este tribunal que ha fundamentado y cuyo fundamentación mañana vamos a conocer, oportunamente se quejó y dijo, muchacho, que no estacione el imputado. No, de la cámara del lado. Al Sí, lado sí. mío, ¿no? Estacionaba al lado de la No, pelea. pero no era de este tribunal, era del otro de la tribunal. cámara. De la cámara, hay dos cámaras en Río Cuarto, el de la otra cámara, ¿sí? Le estacionaban al lado. Le estacionaban el Claro. auto al lado del imputado de uno de los delitos más graves contemplados en el Código Penal, y el tipo dijo, basta, que estacione afuera con todo el mundo. Ni hablar de todas las restricciones que tuvimos los periodistas para trabajar, del cordón policial y de seguridad que se montó. Fue todo un espanto. Bueno, mañana se escribe el último capítulo, por lo menos institucional, de este mamarracho, y bueno, vamos a ver qué opinan los miembros del Poder Judicial de esto que han hecho. Para de lo el que son debate, partícipes. para el debate en Sí. otra oportunidad, lo podemos armar para Sí. otro programa. Creo que nos vemos un debate en los medios de comunicación también del funcionamiento de la justicia en general, ¿no? De la justicia federal, que está esperando desesperadamente siempre que suene el batiteléfono del comisionado para ver cómo tienen que fallar, con un Consejo de la Magistratura que termina haciendo solo que los jueces le deban favores, Vos fijate, y Beto, después que juegan para un lado o para el otro La provincia políticamente. de Córdoba tiene alrededor de 12.000 presos. No llega el 37% de esos presos que tienen condena. Casi el 70% son presos sin condena. Así que las Sí, es prisiones, el tremendo. Festival de Prisiones Preventivas que hay en esta provincia es atroz. De eso tampoco quieren hablar ni el fiscal general ni el Tribunal Superior de Justicia. No, pero Ellos podemos siguen con hablar ese acá. discurso que somos Disneylandia, y no somos Disneylandia.
Lo que pasa en Comodoro Pi no está, pero ni lejos de lo que pasa en la provincia de Córdoba. Y el caso de Almazo es el espejo más espantoso de ese Poder Judicial que padecemos en Córdoba. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas Por gracias Ha sido un por haber placer, estado. querido Beto, Igualmente. encontrarme contigo acá. Invitanos el domingo. Pero que por vengo. supuesto, Invitanos, por vamos a supuesto. Chao, gracias a los dos. No, muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Cuando nos reencontremos vamos a hablar de algunos de los temas de actualidad también del interior provincial. No se vayan.